ponemos en las santas manos de Dios. Ponemos en las santas manos de Dios a nuestro Santo Padre, Papa Francisco. Y también pedimos por el Santo Padre Emérito, Benedicto XVI, que el Señor, que Dios Padre Todopoderoso derrame sobre ellos su misericordia, su amor y su ternura, y sobre todo, que los llene del Espíritu Santo, para que fortalecidos con el Espíritu nos guíen por el camino de la verdad. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Pedro Apóstol, ruega por nosotros. San Pedro Amén. Apóstol, ruega por nosotros. Muchas gracias, Javier. Hermanos, hoy vamos a hablar de San Pedro. Hoy vamos a hablar de la figura de Pedro. ¿Y qué tiene que significar para el cristiano católico hablar del Papa? Durante la historia de la Iglesia, cuando nosotros revisamos la lista de los 276 papas que han existido en la Iglesia Católica, vamos a encontrar diversidad de santos padres con diversos carismas, diversas formas de hacer las cosas, y cada uno ha tenido un rol específico. Vamos a encontrar antipapas, que esa es una parte que la vamos a explicar. Yo quiero comentarles rápidamente algo extraño que sucedió hace siglos, para que nos demos una idea de qué les estoy hablando. En una ocasión, hubieron dos papas, no como ahora. Había un conflicto, y resulta de que por una situación de guerra civil en Roma, en Italia, se coronaron dos papas a la vez. Y entonces se dio un acontecimiento inédito dentro de la Iglesia Católica. Quien retomó el poder del pontificado, quien asumió el poder del papado, mandó a sacar al papa que ya había fallecido, lo colocó en la silla gestatoria, en la silla petrina, y ahí lo excomulgó. Ustedes lo que sucede, cosas y acontecimientos que han sucedido dentro de la iglesia. Por ahí les voy a mandar la historia, por ahí la tengo para que ustedes la lean. Son cosas increíbles, son cosas que la gente probablemente no sepa. Tenemos también los santos padres que han sido santos porque han conducido la iglesia y porque no han tocado la doctrina de la iglesia. Por eso han sido santos. Pero su vida moral, su vida de hombres, es cuestionable. Entre esos tenemos al Papa Alejandro VI, tenemos a los papas, a la dinastía Borgia, tenemos a los Medici, que han sido castas de obispos que han practicado la corrupción moral, la corrupción de valores, pero que nunca han tocado la doctrina. Se han mantenido fiel a la doctrina. Entonces, es algo impresionante esto lo de la figura del Papa. Entonces, hoy vamos a hablar del Papa, del papado, de sus orígenes. Vamos a hablar de cómo es que se instituyó. Hermanos, este tema lo vamos a dividir en tres porque hoy por hoy no hay figura más atacada que la del Santo Padre, el Papa Francisco. Al Papa Francisco se le ha dicho que es el anticristo por ser jesuita y porque es el obispo vestido de negro. Al Papa Francisco se le ha dicho de que es el que va a destruir la Iglesia Católica, que es un masón, un grado de no sé cuál. Al Papa Francisco se le ha dicho de todo, de todo, de todo. Pero también vamos a poner los puntos sobre las íes. O sea, hay cosas que son cuestionables y hay cosas que definitivamente la actuación del Papa Francisco ha sido doctrinalmente correcta. Y a veces hay mucha gente que habla sin tener las bases de la formación necesaria para poder emitir un criterio sobre la figura del Papa Francisco. Pero bien, desde los primeros siglos, hermanos, hubieron, como les expliqué, conflictos con los santos padres. Hubieron
situaciones de diversidad de opiniones y hubieron momentos en que Pablo le llamó la atención a Pedro. Pablo le llamó la atención a Pedro. Y desde ahí nosotros tenemos el reflejo de lo que es la iglesia y lo que es la cabeza de Cristo, un hombre. ¿Verdad? Digo, papá, compórtese de la misma manera con todos. No que aquí es una cosa y allá es otra. Vamos a ver todos esos detalles del papado. Y hoy vamos a hacer un recorrido escriturístico, nos vamos a meter al Evangelio de Juan, luego en la próxima clase vamos a meternos a los Evangelios de Lucas, de Marcos, vamos a estudiar a profundidad, vamos a ver las profecías del Antiguo Testamento sobre el papado, vamos a hacer un ejercicio teológico que se llama analogía y tipología, y entonces vamos a comparar textos del Antiguo Testamento con textos del Nuevo Testamento para que podamos entender que la figura del Papa es, aparte de real, es una figura necesaria dentro de la Iglesia de Jesucristo. ¿Ah? Todos tenemos como referencia base un texto, Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. El texto base es: tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a hablar de Pedro, hacer, digámoslo así, una autobiografía de Pedro rápidamente según las escrituras. ¿Dónde fue el encuentro de Jesús con Pedro? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó después? ¿Por qué hubo cambio de nombre? ¿Qué significa eso para nosotros? Vamos a ver todo eso. Dice el texto: así es, pues, fue en Cesarea de Filipo donde el Verbo divino hecho carne hizo la pregunta que todavía hoy se hacen mucha gente. Hoy aún nos hacemos esa pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Hermanos, esta es una pregunta que nos tiene que resonar hoy a nosotros mismos, porque incluso para el cristianismo actual entendemos a Jesús de diferentes maneras y lo entendemos en los siguientes términos. Algunos creen que Jesús es súper mega misericordioso, que podemos vivir la vida loca, como dice Ricky Martin, y que nos va a salvar, porque Él es misericordioso, ¿verdad? Otros entendemos que Jesús es el que me tiene que hacer el milagrito a mí. Otros entendemos que Jesús tiene que ser aquella persona que tiene que escuchar mis plegarias, el que tiene que solucionar mis problemas, el que tiene que caminar conmigo. Pero pocos entendemos cómo era realmente o quién es verdaderamente Jesús según las escrituras. Entonces, cuando Jesús lanza esta pregunta, sale San Pedro con la respuesta. Respuesta bateadora, por cierto. Tú eres el Hijo del Dios vivo. ¿Mm? Y esto se convierte, hermanos, en una declaración. Esta respuesta de Pedro, tú eres el Hijo del Dios vivo, es una declaración, un reconocimiento. Este reconocimiento es, en definitiva, lo que le abre la puerta para que él sea escogido como la piedra de la iglesia. Vamos a la siguiente, Harvey. Vamos a la siguiente. Entonces, preguntémonos, ¿quién fue Pedro? Su nombre era un nombre hebreo, Simón, nombre que era muy común y que significa el que oye, el obediente. Y Cristo le pone un sobrenombre, le cambia el nombre y le pone el nombre de Kefa o Cefas, que significa piedra o roca. Los evangelistas, hermanos, recogen este nuevo nombre que era el que tenía un sentido excepcional, puesto que Jesús, al nombrar
a Pedro, a Simón, piedra, lo dice en los términos de que esta es la base donde mi iglesia va a ser cimentada, fundada. Pedro dice que era un Galileo de Betsaida, hijo de Jonás o de Juan, pescador, estando en Judea, en la parte del Jordán donde el Bautista bautizaba. Se dice que es atraído a Cristo por su hermano Andrés. Más tarde, estando echando redes junto con su hermano Andrés, Cristo lo llamó a seguirle. Y aún siendo dueño de la barca y teniendo socios, lo dejó todo y le siguió. Y más tarde, en el Sermón de la Montaña, y es a lo que responde su nombre en estas listas, es cuando es llamado, como se dijo, el apostolado. Vean qué interesante. Estos datos biográficos de Pedro son importantes que los tengamos en cuenta. Era un Galileo, un pescador. A él fue invitado para seguir a este Cristo que le es presentado como Mesías. Más adelante lo vamos a ver. Pedro se convierte en una piedra fundamental, en un testigo fundamental de hechos significativos, de hechos importantes de la vida de Jesús. Digamos que de los 12 discípulos, Pedro es el primero, y aparte de ser el primero, es uno de los que conforman el círculo de confianza de Jesús. Tan es así que lo vemos en el pasaje del Monte de la Transfiguración. Allí él contempló la gloria del Señor y escuchó la proclamación de Dios que dijo: este es mi Hijo amado, a quien me complazco escucharle. Escúchenlo a él. Y en este hecho tan relevante, tan significativo, hermanos, Dios le dio una epifanía de lo que iba a ser la gloria de Dios. Dios le dio esa oportunidad a estos tres hombres. Recuerden que estos tres hombres, aún con su poca capacidad de comprender los acontecimientos, empezaron a decir: ¿por qué no nos quedamos aquí, Señor? Levantamos una tienda, una para Moisés, una para Elías, una para vos, una para nosotros, y nos quedamos aquí porque aquí estamos bien happy. Pero esa no es la misión que le tiene encomendada el Señor a estos hombres. La misión es otra. Por lo tanto, Pedro va a ser la cabeza de esa misión. Pedro va a ser el que va a sostener esa misión, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros podemos encontrarnos las catequesis que seguramente Pedro vivió con Jesús para enseñarle todo lo que necesitaba aprender y manejar la iglesia que él iba a fundar. Vamos a la siguiente. Fíjense que al estar todos reunidos en la última cena, Pedro declaró su lealtad y devoción con estas palabras. Vamos a esa parte humana, a esa parte débil y frágil que usted y yo y cualquiera de nosotros tenemos. Aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Así somos los hombres, hermanos. Nosotros decimos a veces cosas que no están en nuestras manos. No tomamos en cuenta nuestra fragilidad humana, no tomamos en cuenta nuestra debilidad. Y a veces hacemos aseveraciones y hacemos o decimos cosas de las cuales a veces no dependen de nosotros, hermanos. Porque somos frágiles, débiles y caemos. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y con inmensa tristeza, ¿qué le contestó Jesús? Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. ¿Por qué, hermanos, Jesús le contesta de esta forma? Por una razón. Él conoce el corazón de los hombres. Él sabe nuestro interior, conoce el corazón de los hombres, nos conoce con plenitud. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Nosotros somos capaces de decir misa, como decimos popularmente. Pero no tomamos en cuenta siempre nuestra fragilidad, porque todo lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas. Esa declaración la está haciendo él como hombre. Y es esto lo que quiero que también a ustedes les empiece a quedar claro, que en muchas ocasiones los apóstoles, el mismo Pedro y algunos apóstoles dijeron cosas que ellos no podían sostener por sí solos. Pedro es un pecador arrepentido. Cristo lo perdona y confirma su elección. ¿Se acuerdan en aquel pasaje cuando dice, ¿me amas?
más que estos. Juan 21:15. Y afirma 3 veces su amor en aquel diálogo de apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. La misión de Pedro es conducir. La misión de Pedro es dirigir. La misión de Pedro es, en definitiva, llevar por el camino del Señor a las ovejas que le son encomendadas. El sábado pasado yo les decía a todos ustedes, la iglesia de Cristo es de Cristo. Los corderos, las ovejas son de Cristo. Pero yo tengo el poder de la administración de esa iglesia, de esas ovejas y de esos corderos. Entonces nosotros empezamos a tener luz sobre lo que viene. La iglesia de Cristo va a ser conducida por un hombre al cual Cristo le entregó la administración. Viene algo importante. Lucas 22:32. He rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. En esta declaración, Jesús se da en este contexto. No les dije que no me llamaran. Jesús le dice a Pedro algo importante. Aquel diablo, el divisor, el mal, ha pedido permiso para zarandearte a ti, para probarte, para ponerte a prueba. Vean qué interesante, aquel pidió permiso solo para probar a Pedro. A Pedro, no a los demás discípulos. Es más, aquí viene un detalle importante que lo vamos a ver más adelante, voy a adelantar un poquito. Es a Simón, al hombre, no a la institución, que es Pedro. Ya después lo vamos a comprender esa pequeña diferencia. Es a Simón al quien el mal le pide ponerlo a prueba. Y aquí es donde viene esta declaración de Jesús. He rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Cuando te conviertas, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Después de la prueba, después de la sacudida, después de lo que haya de suceder y hayas pasado la prueba, ahora sí, vas y confirmas a tus hermanos. Qué interesante esta declaración de Jesús. Es Cristo el buen pastor quien confiere su poder de perdonar, consagrar, enseñar y dar testimonios, hermanos. Confiere. ¿Qué significa confiere? Compartir. Esa condición de buen pastor es compartir esa condición de poder perdonar, es compartir esa condición de consagrar, de enseñar y dar testimonio. Y vamos a la siguiente. Pedro ejerció su primacía entre los apóstoles con entereza y valor. En definitiva, él fue la cabeza en la que la iglesia fue fundada. Su capacidad de conversión quizás sea lo que hace su historia ejemplar para nosotros los pecadores. Este es un hombre que en definitiva, lleno de pecado, hermanos, pudo conducir la iglesia. Oigan, en la pura cara de Jesús pecó. Yo te aseguro, yo te aseguro que no te voy a negar, que voy a morir a tu lado, que voy a estar ahí en el momento de la prueba. ¿Cuál, hermanitos? Si él fue uno de los que, vean, aplicó el refrán aquel famoso, aquel que dice, mejor que digan aquí corrió, que aquí quedó. En definitiva, mejor decir aquí corrió, que aquí quedó. Pedro es esa persona que llora, sufre
por haber cometido ese error. Disculpa, Es más, pero el mismo grueso. Pedro, hermanos, voy a pedir que por favor apaguen el micrófono. Voy a ver si yo puedo. Hermanos, en definitiva, Pedro es aquella persona frágil, débil, pero que es guiada, es tomada por el Espíritu Santo. Es una persona que nosotros lo vemos, es impulsivo. Una persona impulsiva, de carácter. Tomó la espada y ¡whiz! Le arrancó la oreja de un espadazo a aquel soldado. Y aquella declaración de Jesús, no con la espada, ¿verdad? Porque quien con espada mata, con hierro mata, a hierro muere. Entonces, es ese Pedro, esa persona que tenía su carácter, que tenía su forma de ser. Obviamente era una persona, un pescador, era una persona, me imagino, bastante ruda, ¿verdad? De carácter fuerte. Entonces, Pedro cae, hermanos, muy bajo en la noche que negó al Señor. Después se arrepiente y asciende hasta llegar a ser obispo de Roma, ser mártir y guardián de las llaves de Pedro. También lo vemos como la cabeza de los apóstoles. Fue Pedro quien toma la iniciativa de elegir a uno que tomara el lugar de Judas y quien realizó el primer milagro. Pedro, hermanos, es una figura que le vamos a llamar primicia. Por eso, cuando planteamos el tema, lo planteamos como primado de Pedro. Porque Pedro es el primero. Pedro es la cabeza. Pedro es el que va adelante. Vamos a la siguiente. Nos dice la escritura que fue milagrosamente desencadenado y librado de la prisión e impresionó a los demás apóstoles al llegar repentinamente donde ellos moraban. Estoy contando hechos de la vida de Pedro. A Pedro lo apresan, lo llevan a la cárcel y llega un ángel y lo libera milagrosamente. ¿Ah? Pedro después predicó en los puertos marítimos de Jopa y Lidia, donde conoció hombres de diferentes razas, y en Cesarea, donde se convirtió el primer gentil, Cornelio. Pedro es el primero en ¿qué? En evangelizar a un gentil, en evangelizar a un pagano. Él fue obispo de Antioquía y después pasó a ser obispo de Roma. Allí en Antioquía, él ordena a un gran obispo de la Iglesia Católica, un referente histórico, San Irineo, ¿verdad? Ahí lo ordena. San Ignacio también. Luego es martirizado por Nerón alrededor del año 67, el mismo año que San Pablo. Y así lo explican los tres padres de la iglesia, historiadores importantes como Irineo, Tertuliano y Clemente de Alejandría. Ellos dan testimonio de ese martirio. Fue sepultado en lo que hoy es el Vaticano, donde se encuentran sus restos bajo el altar mayor de la Basílica de San Pedro, y esto fue comprobado por ahí el año de 1950 por el Papa Pío XII. San Pedro murió crucificado. Al no considerarse digno de morir como su Señor, pidió de que lo pusieran de cabeza. Entonces, ahí ustedes van a ver algunas imágenes, sobre todo Juan Pablo II usó mucho esa sede apostólica. Van a ver que la cruz está invertida. Y ya por aquí les derribamos un mito del Papa. La cruz está invertida porque Pedro murió de cabeza. No quería morir como el Señor. No porque sea ningún símbolo satánico ni nada por el estilo, como algunos lo aseguran, ¿verdad? Por eso es que en la silla gestatoria está la cruz invertida, porque es representación de que Pedro murió boca abajo. Seguimos adelante. Ya nos vamos a ir metiendo. Vamos ya al primer punto del magisterio de la iglesia sobre el primado de Pedro. Ya habiendo visto esa biografía rápidamente, que les aseguro que ni National Geographic la hace, como lo hicimos nosotros aquí, ahora sí nos vamos a meter qué es lo que enseña el magisterio de la iglesia sobre el primado de Pedro. Y vamos a hacer referencia a un documento importantísimo del magisterio de la iglesia que se llama
el documento de Dessinger. El documento de Dessinger es un documento que reúne, recoge todo lo que tiene que ver del magisterio de la iglesia desde los primeros años hasta hoy. Es un documento riquísimo que todo cristiano católico tiene la obligación de leerlo. Dice lo siguiente: la cabeza invisible de la iglesia es Cristo glorioso. Pedro hace las veces de Cristo en el gobierno exterior de la iglesia militante y es por tanto vicario de Cristo en la tierra. En este documento podemos encontrar una declaración importante. Pedro es la cabeza visible de la iglesia militante. Nosotros, iglesia militante. Pedro nos guía, nos representa a nosotros. Pero a la vez es vicario de Cristo en la tierra. Esto de vicario de Cristo, más adelante lo vamos a explicitar bien qué significa. ¿Qué significa que nosotros digamos que Pedro es vicario de Cristo? Vamos a ver. Sigue este documento Dessinger diciendo: sigue viviendo y juzgando hasta ahora en sus sucesores. Interesante esta declaración del documento. Sigue viviendo y juzgando hasta ahora en sus sucesores. O sea, quien está en la silla de Pedro es el mismo Pedro. Es el que tiene las llaves. Es el que tiene el poder de atar y desatar. Es el que tiene la potestad, la autoridad, la gobernabilidad de la iglesia de Cristo en la iglesia y en el mundo. San León Magno dice lo siguiente: el bienaventurado Pedro, que sigue viviendo y presidiendo en su sede episcopal, ofrece la fe verdadera a los que la buscan. Pedro es la garantía de la verdadera fe. O sea, quien está en la iglesia de Cristo, en la iglesia que fundó Jesús, esa persona que pertenece a la iglesia que fundó Jesús es donde está Pedro. No busque otra. No se equivoque. La iglesia de Cristo, la que fundó Jesús, tiene a Pedro por cabeza. Es la garantía de que esa iglesia es verdaderamente fue fundada por Jesús. San León Magno sigue diciendo: así como perdura para siempre lo que en Cristo Pedro creyó, de la misma manera perdurará para siempre lo que en Pedro Cristo instituyó. Vean esta doble relación que es riquísima. Así como perdura para siempre lo que Cristo Pedro creyó, ¿cuál es lo que Cristo creyó en Pedro? Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Hermanos, he orado por ti, le dice a Pedro, para que tu fe no desfallezca. Jesús creía en Pedro. Y de la misma manera dice, perdurará para siempre lo que Pedro instituyó con Cristo. ¿Qué es para siempre? Esa promesa de Mateo 16, 18 y 19, cuando dice, ni los poderes del infierno prevalecerán en contra de ella. A ti te daré las llaves del reino. A ti, Pedro. A nadie más. Ahí estaban los demás. Pero Jesús se refirió a Pedro. A ti te daré las llaves del reino. Si alguno dijere, dice, que el obispo de Roma tiene únicamente el oficio de inspección o dirección y no la plena y suprema potestad de jurisdicción sobre toda la iglesia, no solamente en cosas de fe y costumbres, sino en todo lo que respecta a la disciplina y gobierno de la iglesia esparcida por todo el orbe, o que tiene parte más importante, pero no la plenitud total y supremo poder, o que esta potestad suya no es ordinaria e inmediata,
bien sea sobre todo y cada una de las iglesias o sobre todos y cada uno de los pastores y fieles, sea anatema. Aquel que crea, dice este texto rápidamente, aquel que crea que Pedro no tiene el poder y la potestad, la autoridad, la gobernabilidad de la iglesia y no lo crea, dice la palabra, dice el documento, sea anatema. ¿Qué significa esto? Sea maldito. La institución de Pedro como autoridad de la iglesia, la institución de Pedro como gobernador supremo de la iglesia, es una obligación de todo cristiano católico creerlo. Qué preocupante es cuando hay gente que asegura de que el Papa Francisco no es el Papa. Y yo estoy seguro de que muchos de los que estamos aquí hoy, gracias a Dios, estamos 36 personas participantes, muchos de algunos han escuchado esta afirmación. Y es preocupante, porque esta afirmación ha circulado en diferentes cursos, círculos de personas que en definitiva piensan de que que el Papa Francisco no es el verdadero Santo Padre. Bien, sigamos. Vamos a la siguiente. Vamos a ver el fundamento bíblico del primado de Pedro. Y vamos a empezar con el Antiguo Testamento. Recuerden, hermanos, todo lo que está contenido en el Antiguo Testamento es una sombra y todo lo que está contenido todo lo que está contenido en el Antiguo Testamento es una sombra y todo lo que tiene el Nuevo Testamento es la plenitud de esa sombra, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento en Zacarías 6, 12, 13. Y le hablas de esta manera. Así dice Yahvé Sebaot. He aquí un hombre cuyo nombre es Germen. Debajo de él habrá germinación y él edificará el templo de Yahvé. Ojo con esto. He aquí un nombre cuyo nombre es Germen. Debajo de él habrá germinación. Pedro es cabeza y debajo de él está la iglesia, el cual edificará el templo de Yahvé. Él edificará, dice en el 13, versículo 13, el templo de Yahvé. Él llevará las insignias reales, se sentará y dominará en su trono. Habrá un sacerdote a su derecha y un consejo de paz entre todos ellos. Ay, qué interesante, hermanitos. Llevará las insignias reales, se sentará y dominará en su trono. Estamos hablando de que es un supremo, una autoridad, un rey, una cabeza, un dirigente. De eso nos está hablando este texto. Aquí en este breve pasaje dice, se nos anuncia cómo será la relación entre Cristo y el sacerdote. Será un consejo de paz, una sola cabeza, una unidad. Esta relación es la que Cristo anunció a San Pedro. También aquí se ve claramente cómo en el futuro de ambos se unirán para siempre, lo que más adelante se probará con un pasaje del Nuevo Testamento. Es interesante, hermanos, porque este consejo, ¿verdad? Esta unidad es impresionante. Pedro está unido a Cristo. Pedro es esa germinación, esa persona que ayuda a construir el templo. Pedro es esa derecha. Pedro pertenece a ese consejo de paz, y habrá entre ellos dos. ¿A quién se refiere? Estamos hablando de Cristo cabeza, Pedro cabeza también. Siendo una sola cabeza, obviamente Cristo está delante. Vamos a ver qué más nos encontramos. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, inclínense a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. Cuando hablamos de león de Judá, ojalá que tal vez algunos hermanos por aquí presentes comprendan que el león de Judá vencerá al final, ¿verdad? Será para siempre y eterna la gloria del león de Judá.
De la presa, hijo mío, has vuelto. Se recuesta, se echa cual león o cual leona. ¿Quién le hará alzar? No se irá de Judá el báculo. El león de Judá tiene el báculo. El león de Judá es el que tiene el poder, el bastón de mando de entre tus piernas, hasta tanto que se les traiga el tributo a quien rindan homenaje todas las naciones. El que ata a ti la vid de su borrequillo y la cepa del pollino de su asna, lava en vino su vestimenta y en sangre de uvas su sayo. Génesis 49, 8, 11. Ya vamos a explicar este texto con más detalle. Vamos a hacer este ejercicio, se llama paralelismo. Y sobre él siguió la línea del pueblo de Dios y el remanente. Vamos a ver. Dice el texto de Segunda de Reyes 17, 18, Oseas 1 y Jueces 1 del 1 al 2. Yahvé se airió en gran manera contra Israel y lo apartó de su rostro, quedando solamente la tribu de Judá. Ojo con esto. Solo la tribu de Judá. Esto es importante, hermanos. El texto anterior nos habla que el león de Judá es el que tiene el poder, es el que tiene el báculo, que el león de Judá es el que el trono de ese león es inamovible. Y aquí nos dice claramente que Yahvé apartó a las demás naciones y que solamente quedó la tribu de Judá. ¿Qué más dice en la última parte del texto? Que cuando venga aquel, y me encanta esta parte porque también nosotros la podemos entender desde el sentido de lo que podemos entender de la Eucaristía. Aquel que ata, dice, a la vid su borriquillo y la cepa el pollino de su asna, lava en vino su vestimenta y en sangre de uva su sayo. Ahí tenemos los dos elementos que se utilizan en la Eucaristía. Ahí estamos hablando de una alusión a Cristo por completo. Vamos a ver qué nos dice Marcos. Marcos 3, 13, 19. A su vez, cuando llegó aquel, Jesucristo, llamó a los 12 apóstoles. A uno se le dijo, yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ojo con esto. En este momento Jesús está apartando a los demás y está creando una nueva iglesia, un nuevo pueblo, una nueva Jerusalén. Recuerdan que la alianza se firma entre Abraham y Dios. Jacob se convierte en el nuevo pueblo de Israel, que lo veremos más adelante. Y entonces, a partir de ahí, hermanos, nosotros vemos que cuando ya está Cristo aquí, esa alianza termina y comienza una nueva alianza. Entonces, por eso Mateo 16, 18 cobra este sentido de alianza también. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y hermanos, esa es otra figura que tampoco vamos a poder perder de vista. Recuerden que hoy estamos haciendo muy general, pero no lo vamos a perder de vista por una razón. Por una sencillita razón. No lo podemos perder de vista el día de hoy porque las llaves son importantes en las manos de Pedro. Y hay una figura que la vamos a estudiar del Antiguo Testamento que hace referencia a las llaves. Vamos a la siguiente y a ver qué sucede. Vamos a ver, ahora sí, hagamos el paralelismo. En la primera dice, Jacob llamó a sus 12 hijos, los cuales formarían las 12 tribus de Israel. Una vez llamado, solamente a uno le dio la promesa. Es cierto. Recuerden que Jacob llama a todos sus hijos y solo uno recibe la promesa. En la segunda, Cristo va con los 12 apóstoles, pero solamente uno llama bienaventurado y solamente a uno le da la promesa. A ti te daré las llaves del reino de los cielos.
lo que desates en la tierra, a lo que desates en el cielo, quedará atado o desatado. Te alabarán tus hermanos, se inclinarán ante ti. ¿Se acuerdan en el texto anterior que estábamos leyendo? Tus enemigos, tus hermanos, todos se inclinarán ante ti. Serás la roca sobre la que la iglesia del Dios vivo se edificará, así como nos los plantea el texto, los textos anteriores que leímos del Antiguo Testamento. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tendrás las llaves del reino de los cielos hasta que venga Cristo otra vez. Y en el último texto nosotros leemos algo importantísimo, algo precioso. En el último texto decimos: el que ata la vid su borrequillo y a la cepa el pollino de su asna, lava en vino su vestimenta y sangre y de su uvas de sayo. ¿Quién es el que hace eso? Cristo. Cristo. Entonces Cristo ya nosotros lo vemos presente. No tienen los audífonos. Dios solo se quedó con la tribu de Judá. Dios solo se quedó con la tribu de Judá, con el pueblo de Israel. Las puertas del Hades no derrotarán jamás a la iglesia. De Pedro permaneció el pueblo de Dios. Amor. Pedro, hermanos, Pedro es el que tiene las puertas, es el que tiene la promesa, es el que tiene al pueblo. Ese es Pedro. Vamos a la siguiente. Vamos a ver otra profecía de esas del Antiguo Testamento. Aquel día llamaré a mi siervo el Jaquim, hijo de Gilquías. Lo revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré. Tu autoridad pondré en su mano y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Isaías 20, 21, 22. Este texto claramente me está haciendo una referencia a Pedro. Este texto es clave, hermanos. Claramente me hace una referencia a Pedro. Aquel día llamaré a mi siervo. También Cristo llamó a su siervo, hijo de Gilquías. Le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré. Tu autoridad pondré en su... Para nosotros el Papa es un padre y él es la autoridad máxima de la iglesia. ¿Dónde encontramos cumplimiento? En Mateo 16, 18. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hermanos, esta enseñanza del Papa va a tener muchas veces este texto porque lo tenemos que memorizar y lo tenemos que aprender de memoria. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti, Pedro. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Vuelvo a decir la afirmación anterior. Quien en su grupo no tenga a Pedro como cabeza de la iglesia, no pertenece a la iglesia de Cristo, a la verdadera iglesia que fundó Cristo. Podrá creer, hermanos, ¿en quién? Podrá creer en Jesús, pero no pertenece a la verdadera iglesia de Cristo. Vamos a ver. Vemos cómo existen también muchas similitudes entre ambas citas. Vamos a hacer el paralelismo. En Isaías se nos habla de la llave de la casa de David. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. En Mateo se nos habla de las llaves, pero en plural. Ojo con este detalle. No se nos habla de la llave, como en el libro de Isaías.
En Mateo se habla de las llaves. ¿Y por qué se habla de las llaves? Porque la persona que tiene las llaves tiene las llaves del cielo y tiene las llaves de la tierra. Por eso yo tengo que estar unido a Pedro. Porque las llaves sirven para atar y desatar. Y nadie desatará ni volverá a atarlo. Solamente el que tiene las llaves. ¿Por qué? Porque Pedro tiene la plenitud del poder, la plenitud de la autoridad. En Mateo, Cristo da las llaves a Pedro, el nuevo, el Yaquín, el nuevo administrador. Vean qué interesante. Ese paralelismo es precioso, es muy bonito. Vamos a hablar de otro tema. Pedro es el enlistado, el primero de todas las listas del Nuevo Testamento, porque Pedro es la cabeza. En términos teológicos hay un término muy bonito que se le llama las cuadrigas, porque son 4 las listas en las que se hacen mención de Pedro como cabeza primero. Una de ellas es Mateo 10:1-3, dice, Jesús llamando a sus 12 discípulos dio poder sobre los espíritus impuros para arrojarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Vean qué interesante. Aquí Jesús le da poder a todos sus discípulos. Todos tienen la misma facultad. Los nombres de los 12 apóstoles son: el primero, el apóstol Mateo hace una referencia al primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés y su hermano, Santiago el Zebedeo y Juan. O sea, ahí tenemos el núcleo más cercano de Jesús. Y luego viene el resto de los discípulos: Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago del Feo y Tadeo, Simón el celador y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Hay una descripción bastante exacta de quién era quién en Mateo 10:1-3. Vamos a ver cómo lo describe Marcos. Así instituyó a los 12, Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro. Otra vez, Santiago, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Santiago, a los que les dio nombre de Boanerges. O sea, recuerden que ese es que significa hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo y Judas Iscariotes. Ojo, el mismo que lo entregó. Mateo dice, Judas Iscariotes el que lo traicionó. Y Marcos dice, el mismo que lo entregó. Ven estas cuestiones en el listado que aparecen los discípulos. Vamos a ver en la siguiente cómo aparecen los listados. Lucas 6:13-16. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a los 12 de ellos, a los que les dio el nombre de apóstoles. Simón, o sea, Pedro, a quien puso el sobrenombre de Pedro. Otra vez, a Andrés, su hermano Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago. Y aquí Lucas varía un poquito la lista. Pero en el último no cambia. Judas Iscariotes, que fue el traidor. Vean qué interesante, pero el primero siempre se remarca que Judas es el traidor. Y la última lista es de Hechos 1:12-1. Los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. Distancia entre ambos sitios es la que es permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago y Andrés. Y aquí es interesante porque ya no hacen mención de Judas Iscariotes, por una razón. Ya se había cometido el delito de la traición. Bien, eso tiene que ver con los listados. Hablemos del nombre de Pedro. La palabra Mateo, que es principalmente quien lo menciona, el nombre de Pedro es escrito en arameo. ¿Ah? En arameo.
Y luego tenemos las traducciones de Petros y Petra. Y aquí viene algo muy interesante, hermanos. Algunos estudiosos, sobre todo estudiosos protestantes, han querido decir que en griego se ve clara la distinción. Algo así. Jesús dijo, yo soy Petros y tú eres Petra. Pero resulta que la traducción original es en arameo, no en griego. En griego es una traducción. Y si hubiese Jesús querido hacer una distinción lingüística, en arameo había otras formas de determinar piedras. En griego hay varias formas de determinar piedra pequeña, piedra grande, piedritas. En griego existe la palabra litos, que se refiere a piedra pequeñita. Por ejemplo, Petros y Petra son palabras diferentes y por tanto no se refería a Pedro cuando se hablaba en esta cita sobre la roca. Lo que es preciso recordar es que Cristo no habló en griego sino en arameo, y esto lo tenemos que tener presente cuando tengamos que hablar de la figura de Pedro. Y casualmente el Evangelio de Mateo fue escrito primeramente en arameo y la tradición nos los enseña. Escribe Papías. Mateo recogió las palabras del Señor en arameo y cada quien las interpretó como pudo. Nos lo cuenta Eusebio de Cesarea, un historiador. Mateo, que antes había predicado a los judíos, cuando decidió ir también a otros pueblos, escribió en su lengua materna el evangelio que anunciaba. De este modo trató de sustituir con un texto escrito lo que perdían con su partida aquellos de los que esperaban. Y aquí es importante, hermanos, esta referencia histórica nos está diciendo que claramente el escritor Mateo lo estableció en arameo, no en griego. Y vamos a la siguiente. Kefas en arameo expresa una piedra grande, una roca. Le pudiéramos decir nosotros un peñón de piedra enorme. ¿Qué eso es? Una piedra, una rocota inmensa. La palabra usada en arameo para una piedrita es ebna. O sea, si yo quería distinguir una piedra enorme, yo decía Kefas. Pero yo quería decir una piedra pequeña, entonces para piedra pequeña estaba, o piedra mediana, emnas. Y para piedra pequeña estaba embas. O sea, habían tres maneras de distinguir piedra grande, piedra pequeña y piedra mediana. Pero la palabra que ocupa Jesús con Pedro es Cefas o Kefas. Sin embargo, según algunas traducciones se dice Cefas también, que es lo mismo que Kefas. Y es utilizada en varias partes del Nuevo Testamento. El nombre Cefas o Kefas es el nombre arameo que le fue dado por Jesús al mismo Pedro y significan exactamente lo mismo. Si traducimos, digamos, al español el versículo clave, diría de la siguiente manera. O sea, si traducimos al español el versículo Mateo 16, 17, 18, diríamos de la siguiente manera. Tú eres Kefa y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y vean que le recalco esa parte de mi iglesia, porque la iglesia es de Cristo, que la administra Pedro, son otros 100 pesos. Vamos a estudiar ahora el Evangelio de Juan. Vamos a empezar por Juan, luego vamos a estudiar Lucas y luego vamos a estudiar Marcos y por último vamos a estudiar Hechos de los Apóstoles para la próxima clase porque ya casi tenemos el tiempo justo. Juan 1:42 dice, este llamó primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducidos al griego es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Mirando,
mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Juan capítulo 1, versículo 42. Vean qué interesante. Juan no plantea el encuentro con Jesús como los demás discípulos. Juan lo plantea desde otra perspectiva. Y aquí la Biblia nos muestra algo significativo. Cada vez que Dios cambia el nombre de una persona, no es por casualidad, sino por una razón. El nombre corresponde a identidad, función y ministerio. Entonces, al encontrarse Jesús con Pedro, con Simón, y Jesús cambiarle el nombre, empieza a tomar esto de identidad, función y ministerio o ministerio. Ejemplo del Antiguo Testamento. Abraham cayó con el rostro en tierra mientras Dios le seguía diciendo, esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Aquí interesante. Misión. Ya no te llamarás más Abraham. Identidad. En adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido parte de una multitud de naciones. Ministerio, hermanos. Te haré extraordinariamente fecundo, de ti suscitaré naciones y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Génesis capítulo 17, versículo 3 y 6. Ahí vemos las tres cosas: identidad, función y ministerio. Dios renombró a Abraham como Abraham cuando lo hizo padre de una multitud de naciones. Hermanos, le dio primacía a la cabeza de muchas naciones porque lleva una promesa. Sobre todos los hombres le da una primacía. Es decir, de ti nacerán reyes. Es darle una primacía sobre todo el resto de los hombres. Una primacía absoluta. Él es la cabeza de todas esas naciones, de toda esa gente. Seguimos adelante. Y aquí se nos plantean dos temas importantes. Dios solo hizo la alianza con un hombre. Ojo con este detalle. Dios hizo la alianza con un hombre, en este caso con Abraham, y la hizo justamente cuando le da el cambio del nombre. ¿Se dan cuenta? Recuerdan que anteriormente habíamos dicho de que vamos a entender mejor el cambio de nombre desde una alianza. Dios cambia el nombre a Pedro, Dios cambia el nombre a Abraham y hace una alianza. Con Abraham hace una alianza justamente cuando le cambia el nombre. 2. Dios dice que establecerá su alianza con Abraham y con su descendencia a través de las generaciones. Ojo, la alianza que establece Jesús con Pedro también implica una alianza eterna, una alianza que va a tener con este hombre. Pero si nos damos cuenta, esta alianza terminó en Cristo. Ojo, la alianza de Abraham termina en Cristo, ya que él es el último descendiente directo de Abraham. Al ser Cristo el mismo Dios, no podía establecer la alianza consigo mismo y tuvo que dejar esta alianza en otro hombre de fe como lo fue Abraham. Entonces Cristo, para cumplir con Santiago 1:17 y otros cambios, él le cambió el nombre a uno de los suyos. ¿A quién? A Simón. Y lo llamó Cefas, que quiere decir piedra, dando así continuidad a la alianza de Dios con todos los hombres hasta que vuelva por segunda vez. Hasta que vuelva por segunda vez. Y recordemos lo que nos enseñaba el documento de Dessinger, que Cristo permanece en la figura de Pedro a través de los siglos, en la sucesión de estos discípulos. Seguimos adelante y vamos a ver esto importante.
El negar que Cristo haya elegido a Pedro es negar indirectamente el versículo de Génesis 17:7. Y negar la alianza que Dios hizo con su pueblo y con Abraham, el líder y jefe de ellos. Por tanto, vemos como el cambio de nombre de Abraham es muy importante y nos dice mucho sobre los objetivos previstos de Dios en esa persona. Seguimos. También dijo Dios a Abraham, a Sarai tu esposa no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Cambio de nombre. Ojo, cambio de nombre. Yo la bendeciré y te daré a un hijo nacido de ella, al que también bendeciré. De ella suscitaré naciones y de ella nacerán reyes de pueblos. Dios cambia de nuevo el nombre a la mujer de Abraham y la llamó Sara. Este cambio de nombre viene debido a una función. ¿Cuál es esta función? El primado, porque ella será madre de los reyes de los pueblos. Interesante. Ella es la madre del hijo de Abraham con quien Dios seguirá su alianza y de ella descendía el rey David. Qué interesante. Lo cual a Sara le da un primado importante, colocándola así por encima de las otras mujeres de su pueblo. La figura de primacía siempre está ahí presente, hermanos. Siempre está presente. Por eso tenemos que comprender que cualquier tiro que querramos hacer negando la primacía de Pedro, nos vamos a llevar por delante muchas de las enseñanzas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Sigamos. Vamos a la siguiente. Pero Jacob replicó. Vamos con Jacob. No te soltaré si antes no me bendices. El otro le preguntó, ¿cómo te llamas? Jacob. Respondió. Él añadió en adelante, no te llamarás Jacob, otro cambio de nombre, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis 32, 27, 29. De nuevo se da el cambio. Este cambio de nombre es curioso, ya que de él proviene Israel, la ciudad, siendo así Jacob el primer israelita. O sea, nuevamente primacía. Es el primer israelita de todos y este fue su primado. El cambio de nombre de Jacob a Israel lo convierte a él en el primer israelita. Vemos que en el plan de Dios, cuando él cambia el nombre de una persona, este corresponde a su ministerio, a su identidad, a su misión. Jesús sigue la manera de su padre. En la Biblia Reina Valera, recordemos que es una Biblia protestante, en Juan 1:42 dice, Jesús dijo a Simón, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro y Pedro quiere decir piedra en griego. Ahora examinemos Mateo 16, 13 y 19 para entenderla bien. Vamos a ver. La voluntad de Jesucristo, ¿cuál era? Primero vemos que Pedro le contesta la pregunta de Jesús sobre su identidad. Recuerdan que empezamos con esa pregunta. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta de identidad. Es una pregunta que Pedro se la contesta de la siguiente manera. Tú eres el Cristo. Después Jesús, usando las mismas palabras de Pedro, le dice, tú eres, ¿a quién? A Pedro. También habla de identidad. También trata la identidad de Simón. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Jesús cambia el nombre de Simón a Pedro. Y recordemos que qué sucede cuando Dios cambia el nombre de la persona, corresponde a su nueva identidad. Como lo vimos en Juan 1:42, que Pedro quiere decir piedra. Porque cambió su nombre por Pedro. ¿Por qué cambió su nombre por Pedro entonces? Porque ese cambio corresponde con su nueva identidad de ser piedra. Si no es así, ¿para qué le iba a cambiar el nombre? La única explicación lógica es porque Jesús estaba dando una nueva identidad, una nueva función, una nueva misión. Con esta idea nos vamos a quedar hoy de identidad, misión y función. ¿Por qué razón, hermanos? Porque más adelante, cuando estudiamos los otros evangelios, vamos a ir reforzando esta parte de identidad, misión y función. Pedro es la cabeza de la iglesia.
Pedro es el sucesor de la iglesia, es el representante de Cristo en la iglesia, y los demás que han venido lo van a suceder en la misma condición de Pedro. Nos lo dice el documento de Dessinger cuando lo estábamos estudiando al puro principio, ¿verdad? Cuando nos dice de que la función de Pedro, vamos a ver para buscarlo acá, Pedro sigue viviendo y juzgando hasta ahora en sus sucesores. La autoridad de Pedro, la silla petrina, el trono de Pedro, cambia. Es el mismo Pedro. Papa Francisco tiene toda la autoridad de Pedro. La elección de Papa Francisco significa lo siguiente: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo continúa con Papa Francisco. Y como se los dije al principio, hermanos, hemos tenido cualquier cantidad de santos padres que no han sido ni fueron un buen ejemplo para la iglesia. Pero doctrinalmente hablando, no han habido cambios de doctrina. Por eso a la iglesia de Cristo, nosotros nos toca orar por nuestro pastor. Pedirle al Espíritu Santo que le dé fortaleza, pedirle al Espíritu Santo que le dé discernimiento, pedirle al Espíritu Santo que le dé sabiduría, que nos conduzca por todos los caminos de la verdad. Y a veces nosotros, hermanitos, se nos olvida orar por el Papa, por sus intenciones, ¿verdad? Entonces, tenemos que continuar conversando sobre la figura de Pedro. Estos dos temas que vienen, vamos a tratar el tema de la infalibilidad papal y la sucesión apostólica. Porque hay algunos que dicen, es que cuando ya se murieron los apóstoles, se acabó. Ya no hay sucesión apostólica, y resulta de que muchos ahora ya aparecen y se autodenominan apóstoles. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Hoy hay apóstoles? ¿Sí o no? Vamos a ver qué piensan mis hermanos. ¿Hay apóstoles hoy, sí o no? Javier, ¿qué piensas? ¿Hay apóstoles, sí o no? Solo dígame sí o no. Prenda el micrófono y solo me dice sí o no. No. Yo digo que sí. No. Danilo dice que sí. Yo digo que sí. ¿Quién me dijo Yo que también. sí? Yo, Sí. Estrella. Yo también, Beatriz. Yo digo Rita. que sí, también. Yo digo que sí. Claro. Yo digo que sí. Correcto. Yo digo que Hoy sí. hay apóstoles. Claro Los que sí. sucesores de los apóstoles, los que tienen la plenitud del sacerdocio, son nuestros obispos. Los que están legítimamente instituidos, consagrados por Dios dentro de la iglesia. Entonces, imagínense que la próxima semana a este servidor suyo se le ocurra, y en vez de tener esta cortina allá atrás, voy a tener un rótulo que diga el apóstol Eddie. Oigan, en ese momento que ustedes vean algo como eso, por favor, se desconectan inmediatamente. Ay, yo te digo, bye, bye. Conéctense inmediatamente. No te conozco. Es más, ni me saluden. No. Ni me saluden. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estoy usando falsamente algo que no se me ha conferido. Ser apóstol es un llamado de Dios. Edith, Es un consagrado de Dios. Sí, señora. ¿y dónde dice, Comenzamos con el ciclo de preguntas y respuestas. dónde dice para uno poder profesar, digamos, la fe, que los obispos son los asignados? Porque yo también más bien pensaba que también los sacerdotes, pero ¿dónde se les da la categoría específica a ellos? De obispos. No, de apóstoles.
Ay, lo acabamos de mencionar cuando Jesús les dijo a ellos, los llamaré apóstoles. Pero Cuando yo pensé que también los sacerdotes, que no, los sacerdotes, son servidores, pero ellos no tienen. Cuando veamos la sucesión apostólica, vamos a ver los grados del sacerdocio real. perfecto, gracias. Vamos a ver los grados, vamos a ver a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, que son los grados del servicio. Gonzalo. Kevin, Sí, Eddie, hay una palabra que vos mencionaste ahí, sayo. ¿Qué es lo que significa eso? Es la vestimenta. Es Ah, una vestimenta que se usa. El sayo es una vestimenta. es que cuando hay palabrillas, Se cree que hace referencia en el Antiguo Testamento a la túnica, ¿verdad? Que es de una sola pieza. ya, muchas gracias, Eddie. Eddie, esa palabra no viene de la palabra sayal. No tiene nada No. que ver. No. Pues ya yo la estaba metiendo en otra. sí, yo entiendo. No, pero no están relacionadas. Es como una vestimenta, ¿cómo se llama? Algún ornamento o algo así. ¿Cómo? Es una vestimenta ornamental. No, es una vestimenta común, del ordinario. O sea, de uso. Uy, levanté la mano y yo no, ya no. Sí, de uso ordinario. Diario. Diario, sí, correcto. Como la ropa de uno. Exacto. ¿Alguien con alguna pregunta, duda? Si no empezamos a hacer el examen, Harry, ¿ya lo tiene listo, por favor? Una duda. Ahí está Sí, Juan, Danilo. mano levantada. Bueno, no sé si entendí mal. Es sobre cuál era el motivo del por qué Jesús eligió a Pedro. Bueno, yo Bien. entendí que el motivo fue por las respuestas que él le dio cuando Jesús le preguntó. ¿Es Ok. correcto o me equivoco? No, sí, está bien, pero no tanto por la respuesta, sino por lo último que vimos, ¿verdad? Que Cristo, al establecer él iba a establecer una nueva alianza. Y Cristo es el último descendiente directo de Abraham. Y como lo decimos ahí, Dios no podía establecer la alianza consigo mismo. Y tuvo que dejar esta alianza en otro hombre de fe como fue Abraham. Y ese escogido fue Pedro. Por eso el cambio de nombre. O sea, uno de los principios, desde la perspectiva de la alianza, a veces a nosotros se nos olvida que la Sagrada Escritura es un libro de un pacto, donde se establecen alianzas. Y a veces se nos olvida ese pequeño detalle de la alianza que hay, ¿verdad? Entre Dios y los hombres. Y entonces, en esta nueva alianza, se necesitaba un nuevo caudillo, ¿verdad? Lo vamos a decir de esta manera. Ese nuevo caudillo es Pedro. Del Antiguo Testamento es Abraham, ¿verdad? Entonces, esta nueva alianza se debe a la escogencia de Pedro, se debe precisamente a eso, para sustituir, para tener un caudillo, para tener una cabeza. Y la vamos a ir comprendiendo muchísimo mejor con los argumentos que nos hacen falta cuando estudiemos Lucas y Marcos. Bien. ¿Te quedó claro, Danilo? ¿Alguien más? Me parece que tenía por ahí una pregunta. Javier tenía levantada la mano. Sí, Eddie. Bueno, en torno a la pregunta que me decías, después de la muerte de los apóstoles, quedamos en una iglesia posapostólica. Estamos claros, ¿verdad? Perdón, no te escuché. Alguien tiene el micrófono abierto y no logro escuchar bien. ¿Aló? Hola. Sí, Javier. ¿Te parece? No te escuchan. Dime, Javier. Sí, ¿me escuchas? Ajá. Bueno, estamos claros que Juan fue el último apóstol, ¿verdad? Y después de ahí, con la muerte de Juan, ya se siguió en una iglesia posapostólica.
Ahí Ajá. estamos claros, ¿verdad? Entonces, ahora, claro, los obispos son apóstoles, pero los verdaderos apóstoles, pues ya fueron los 12. Ahora vimos una iglesia posapostólica cuyos los obispos son sus representantes. Ujú. Y estamos claros, ¿verdad? Por eso yo decía, pues, que la iglesia vive, pero una iglesia posapostólica con sus representantes actuales, que son los obispos. No, Sucesores. no, no son son sucesores. Decir que son posapostólicas, estamos diciendo y estamos básicamente aseverando de que la apostolicidad se terminó ahí, con la muerte de Juan, ¿verdad? Incluso tendríamos que decir que Matías, que es el nuevo discípulo llamado a ocupar la sede de que había dejado Judas, ya no es plenamente apóstol. Los apóstoles tienen la plenitud apostólica conferida a los discípulos, conferida por Jesús. Los apóstoles tienen la plenitud, ¿verdad? Por eso es que ellos son plenos sacerdotes, sacerdotes plenos. Y ellos, de Pedro, la misma condición de los apóstoles originales. Por eso es que nosotros vemos que el Papa Francisco, cuando se refiere a los obispos, se refiere como hermanos, porque todos tienen la misma plenitud sacerdotal. La diferencia es que Francisco es la cabeza de la iglesia y él tiene una plenitud total. Pero de ahí para allá, todos los discípulos tienen la potestad. Disculpe, pero se entrecorta mucho, hay mucha interferencia. Harry, puedes poner mudo a todos, porfa. Ay, sí, mucha bulla. Entonces, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Sí. Ok, entonces, ellos tienen esa condición, y es la condición del poder de administrar los sacramentos. Y ojo con esto, hay gente que dice, es que ellos tenían podían expulsar demonios, podían expulsar espíritus malos. Sí, es que todavía lo confieren y todavía lo tienen los apóstoles. Por ejemplo, un obispo perfectamente bien puede hacer un exorcismo sin ningún problema. Un obispo puede infringir sacramento de sanación. O sea, no es lo mismo que te imponga a vos las manos un obispo o te imponga a vos los aceites crismales cuando te dan los santos óleos, a que te lo haga un sacerdote, porque ¿quién tiene la plenitud del sacerdocio? El obispo. Mientras que los sacerdotes son delegados del obispo, son colaboradores del obispo, personas que ayudan al obispo. Pero la plenitud del sacerdocio, quien la tienen son los obispos. De hecho, solo los obispos pueden impartir todos los sacramentos. Solo un obispo puede ordenar un sacerdote. Solo un obispo puede confirmar a un fiel católico. ¿Ah? Entonces, son cosas muy interesantes que las vamos a ver con mayor plenitud cuando estemos viendo la sucesión apostólica, para que nosotros veamos cómo funciona la sucesión apostólica y en qué consiste. ¿Verdad? Porque vamos a verlo. Sí. Gracias. Si quisiéramos hacer la analogía del obispado, o sea, de los obispos como sucesores, a los cuales también se les atribuye entonces el título de apóstol laico, ¿cuál sería su mejor logro? Tal vez no sé si es la pregunta, ¿cuál sería su... Sí, comprendo. Nosotros compartimos, digamos, nosotros tenemos 3 condiciones que tiene todo bautizado. En el bautismo nosotros adquirimos 3 condiciones. Somos profetas, sacerdotes y reyes, ¿verdad? Y nosotros estamos llamados también a la misión. Y esa misión va, digamos, de la mano de nuestra condición de bautizados.
En nuestra condición de bautizados tenemos el sacerdocio. Voy a hablarles nada más del sacerdocio. ¿En qué consiste que nosotros seamos sacerdotes? Y nosotros somos sacerdotes. Por ejemplo, yo hoy, ahorita, en este momento, estoy haciendo una función sacerdotal, puesto que estoy enseñando doctrina de Dios, doctrina de la iglesia. Esa es una función sacerdotal. Usted cuando bendice a su hijo o a su hija, cuando se va al trabajo o cuando se va a la escuela, usted está haciendo una función sacerdotal, pues está bendiciendo. Usted cuando bendice los alimentos, está haciendo una función sacerdotal, pues está bendiciendo la mesa, ¿verdad? En el nombre de Dios. Y así sucesivamente, cuando ayudamos a un hermano en una oración o un consejo, estamos haciendo la función sacerdotal. Entonces, dentro de la cotidianidad de nuestra vida, ejercemos la función sacerdotal. ¿Ah? Incluso cuando vemos pasar una ambulancia y decimos así, la sangre de Cristo proteja a las personas que van ahí. Que Dios los acompañe, que Dios los libre de todo peligro. Estamos elevando una oración y estamos siendo sacerdotes, ¿verdad? Entonces, nuestra función, bueno, cuando vamos a la celebración eucarística también hacemos parte del ejercicio sacerdotal, puesto que nosotros también celebramos el culto a Dios, ¿verdad? Cuando vamos a la celebración eucarística. Entonces, hay muchos momentos de nuestra vida cotidiana en la cual nosotros ejercemos esa función sacerdotal. Cuando le transmitimos la fe a otros a través de nuestras bendiciones, de nuestras plegarias, de nuestra acción a la cual estamos llamados. Eso, digamos, sería lo más alto que podamos alcanzar. Ahora bien, como bien lo dice la palabra de Dios, unos somos llamados al sacerdocio, otros somos llamados al matrimonio, ¿verdad? Y ambos, en los dos sacramentos, somos llamados a ser fructíferos, a dar frutos. En el matrimonio, desde nuestra condición de hombres casados y mujeres casadas, pues tenemos que dar fruto. Y desde el sacerdocio, obviamente, tenemos que dar frutos, ¿verdad? Entonces, ahí cada sacramento nos da a nosotros una posición. ¿Alguien más? Si no, pues entonces cerramos. Gracias. Más bien, Eddie, no sé si me permitís un minuto, tal vez para pedirle sus oraciones por un proyecto que tenemos. Claro, No sé claro, si... por supuesto. Vean, compañeros, aquí nuestro hermano nos va a hablar de un maravilloso proyecto que se desarrolla desde una organización que se llama IFENSI. Entonces, todos tus, Juan Diego. Gracias. Comentarles que ahorita tenemos cerca de 6 meses de estar colaborando 4 parejas de matrimonios en un proyecto que por nombre le hemos puesto Barquitos de Papel. Somos 4 parejas que hemos experimentado la pérdida de un hijo demasiado temprano, digámoslo así. Puede ser incluso con algún diagnóstico durante el embarazo, que nos dijeran, mira, no va a sobrevivir extrauterinamente o puede que lo perdamos antes de nacimiento. Hemos intentado sentar, digamos, un precedente y crear Barquitos de Papel. ¿Qué es lo que hace Barquitos de Papel? Apoyar a personas que en este momento estén pasando por la misma situación que nosotros ya vivimos, para que no se den comentarios. Por ejemplo, uno que tengo muy reciente es, y para que, si sabían desde antes, ¿para qué siguieron con el embarazo? O sea, temas que son difíciles a veces de trabajar. Y bueno, estamos trabajando en eso, les pedimos sus oraciones. De hecho, he faltado un par de veces porque hemos estado ahí haciendo voluntariado y hemos estado dándole cabeza a este proyecto. También quiero pedirles sus oraciones porque próximamente en agosto vamos a tener el encuentro por la vida, que vamos incluso a hacerlo, vamos a ver si lo compartimos por alguna plataforma digital. Vamos a llevar el tema de Barquitos de Papel, va a ser en agosto, ahí les estaré comentando si me dan ahí permiso para pasar la agenda. Claro. Y Barquitos de Papel está en pañales, es de IFEMSI, es una creación interna. Aquí su servidor experimentó la pérdida de un hijo 24 horas después de nacido y posterior a él también perdimos uno en etapa de embarazo.
Entonces, hemos tratado de llevar ese mensaje positivo para que las personas que pasen por esto no crean que la única solución pues es interrumpir el embarazo, lo cual está súper mal dicho, pero nosotros estamos intentando cambiar esa metodología de pensamiento. Entonces, aquí vamos y si alguno tiene alguna duda, después ahí está mi número también, con muchísimo gusto y muchísimas gracias más bien por el espacio. No, hombre, con gusto, Juan Diego. Y Don verdad, Eddie, hermano, perdón, ya le doy la palabra. Hay iniciativas muy importantes a las cuales pues tenemos que colaborar y apoyar. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? no, don Eddie, es que yo lo quería pedir a ustedes, a todos los hermanos que en este momento nos encontramos reunidos, a ver si me regalan oración. Vieras qué mal que tengo a mi hija Katy. Sí. Muy mal, está con COVID y está muy, muy mal, muy, muy mal. Entonces que me regalan en nombre del Señor Todopoderoso una oración. Claro, claro que sí. Bien, voy a pedirle a mi hermano Harry que nos haga la oración final y nos despida pues en esta mañana. Hermanos, antes de que se me olvide, a partir de ahora más tarde les empiezo a mandar todas las presentaciones del curso, ¿verdad? Para que todos ustedes las tengan. Entonces, para que ustedes ya las puedan ir imprimiendo. Bien. Eddie, también pido oración por una hermana de comunidad de mujeres en Victoria de San Rafael de Heredia, que la hija estaba embarazadita y perdió el bebé y está como un poco deprimida la hermanita. Entonces, Como siempre, estamos fíjese pidiendo cuando oración por dice ella algo. también. Vea, eso es mo- Está bien, claro que sí. Por supuesto que sí, doña Isabel. Muchas Bueno, gracias. Haremos oración. Gracias. Bueno, a Eddie agradecerle que nos quiera compartir ese material tan valioso, porque definitivamente en la vida mía nunca había pasado hacerme esos cuestionamientos tan importantes de todo lo que he visto y aprendido hoy, que pues muchas bendiciones para usted, su familia, y que Dios los siga iluminando en este bonito, en este bonito trajín de su vida de catequizarnos a todos. Muchísimas gracias y bendiciones. Muchas gracias. Igualmente a todos, que Dios me los bendiga. Bendiciones, muchas gracias. mucho gusto. La Bueno, oración. permiso, voy a parar un poco esto.